Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión seguimos con el tema 62, series estadísticas bidimensionales y también correlación lineal y regresión lineal. Para empezar, bueno, para continuar con donde lo dejamos anteriormente, vamos a centrarnos en cómo funcionan las marginales y las condicionadas, las distribuciones marginales y las distribuciones condicionadas partiendo de la base de las series estadísticas bidimensionales. Cuando tenemos las series estadísticas bidimensionales, como ya hablábamos en el apartado anterior, la tabla que se representaba por medio pues tanto de la frecuencia absoluta, que podía representarse también por la frecuencia relativa observada del caso. Normalmente, si teníamos la variable x, voy a bajarlo, la variable x y la variable y, eh, bueno, la variable x con las observaciones x sub y con y igual a 1 hasta acá, son las observaciones que tenemos para x, y las observaciones que tenemos para y, los valores que podemos observar para y, son y sub j con j igual a 1 hasta p. Vale, pues entonces la distribución bidimensional, la serie estadística bidimensional, se definía partiendo de la base que vamos a considerar x sub y, e y sub j, con la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En este caso voy a utilizar la frecuencia absoluta n sub i j, con estas características, con i igual a 1 hasta acá y con j igual a 1 hasta p. Pues esta era la serie estadística bidimensional formada pues, por estos dos elementos, por estas dos variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estamos haciendo es ver la frecuencia absoluta observada, es decir, el número de observaciones en el que el par x sub i y sub j tiene lugar a la vez. Es decir, el par x sub i e y sub j ocurren a la vez. Cuando x sub i es x, cuando x es x sub i y es y sub j. En ese momento concreto, nosotros observamos y decimos la cantidad de elementos que tiene. Y esa es la frecuencia absoluta, eso ya lo hemos visto. Pues bien, para poder hablar de distribución marginal, vamos a hablar de la distribución marginal de x. Pero para hablar de la distribución marginal de x, nosotros lo que tenemos es que la distribución marginal de x o de y, distribución marginal de x, se calcula pues simplemente considerando los x, independientemente de los y. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues nosotros lo que vamos a tener es la siguiente variable estadística. Vamos a tener x sub i con n sub i, donde i es igual a 1 hasta acá. Pero ¿cómo se calcula ese n sub i? Porque no es n sub i, es n sub i punto. Y recordamos lo que era n sub i punto. N sub i punto es igual a la suma desde j igual a 1 hasta p, que son donde podemos movernos en j, de todos los n sub i j. Es decir, todos los casos en los que observamos la variable x sub i, la variable x igual a x sub i, independientemente de los casos que sea independientemente de la variable y. Todos los casos en los que tengamos x sub i, vamos a tener independientemente de los que sean la i sub j. La i sub j en este caso nos da igual. Del mismo modo, la distribución, esta sería la distribución marginal de x. Del mismo modo podemos calcular la distribución marginal de y. La distribución marginal de y igual. Distribución marginal de y. La distribución marginal de y nos deja y sub j por n sub punto j con j igual a 1 hasta p, donde n sub punto j es de la misma forma la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de n sub ij, que es precisamente lo mismo que hemos hablado para la distribución marginal de x, pero para la distribución marginal de y. La distribución marginal de y nos quedamos solo y exclusivamente con los valores de y, con los valores de y, en este caso de y sub j. Si tenemos varios valores,
distintos en los que en la distribución bidimensional tenemos y sub j y varios x sub y, los unimos todos. En este caso es que los estamos sumando todas esas observaciones porque no nos importa la x sub y, nos importa la y sub j. Entonces, al importarnos la y sub j, vemos solo y exclusivamente en los que aparece y sub j, que es lo que tenemos en pantalla. Esa es la potencia de realizar la distribución marginal. Esta distribución marginal también se puede ver como, en lugar de frecuencia absoluta, podemos verlo como frecuencia relativa. Pero, de hecho, a la frecuencia relativa marginal tanto de x como de y, sería simplemente n sub i punto. La frecuencia de i punto sería igual a n sub i punto partido por n. Y la frecuencia de punto j sería n.j partido por n. Esa sería la frecuencia relativa. Lo mismo podemos usar la frecuencia relativa que la frecuencia absoluta. Está igualmente determinada la distribución marginal tanto con la frecuencia absoluta, que sería esta, como con la frecuencia relativa, que sería esta. Tanto de x como de y. Ya que al hacerlo de una, ya lo tenemos hecho también de la otra. Y ahora vamos a ver lo que son las distribuciones condicionadas. Hemos visto el caso en el que no nos importa el valor de una variable y solo calculamos los de la otra. Pues bien, ahora nosotros vamos a hacer la diferenciación vamos a tratar de estudiar el comportamiento de una de ellas en función de lo que haga la otra. Es decir, para nuestra x sub y sub j con n sub i j, sería nuestra distribución de i igual a 1 hasta k y j igual a 1 hasta p. Esta sería nuestra distribución bidimensional, nuestra serie estadística bidimensional. A partir de ella vamos a extraer las condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Pues si nosotros tenemos dos variables que son x e y, pues yo voy a ver qué es lo que le pasa a x cuando y es exactamente igual a y sub j. Es decir, cuando i es exactamente igual a i sub j. Puede ser o exactamente igual a i sub j o puede pertenecer a un intervalo. Puede pertenecer cuando i pertenece al intervalo i sub j y sub j más 5. O puede pertenecer a un conjunto. Es decir, que i pertenece cuando i es posible que sea y sub j y sus 2j y sus 3j. Lo que estamos considerando es los casos en los que ocurre que i pertenezca a un determinado conjunto. En este caso, lo más sencillo es considerar que sea igual a un valor, a uno de los posibles valores observados que tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora nosotros vamos a obtener otra distinta, o vamos a obtener otra distribución distinta. La distribución que obtenemos es la distribución condicionada, distribución de x condicionada a que y sea igual a y sub j. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues teniendo en cuenta la frecuencia, teniendo en cuenta la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué ocurre? Que cuando solo queremos los casos en los que tenemos i sub j, lo que vamos a tener que considerar son los casos en los que ya habíamos visto que intervenía solo y exclusivamente la variable i sub j. ¿Cuáles eran esos casos? Pues los casos en los que teníamos n sub punto j. Vale, pues esto lo vamos a tener que utilizar porque son los casos en los que interviene solo y exclusivamente la variable i sub j. Y ahora vamos a ver dentro del total en los que interviene esa. La forma de definirlo se utiliza f sub i condicionado a j y se escribe n sub i j partido por n sub punto j. ¿Por qué? Porque lo que estamos considerando es los valores de i, los que aparecen en i sub j, pero condicionados a los que solo aparecen en j. Condicionados a los que solo aparecen en j. Esto es lo mismo que escribir. Esto es lo mismo
que escribir pues, con la frecuencia relativa, es lo mismo que escribir f sub i j partido por f sub punto j, es lo mismo. Por tanto, ahora ya sí estamos en condiciones de definir la distribución de x condicionada a que y valga i sub j. Viene definida como x sub i f de i j. Normalmente se utiliza esta letra siempre, la frecuencia absoluta en este caso no tendría sentido, y se utiliza la frecuencia, esta frecuencia, este valor observado, este valor obtenido, perdón, con i igual desde 1 hasta k. ¿Por qué no incluyo la j? Porque la j está fija, hemos fijado la j, hemos dicho que i tiene que ser igual a i sub j, por lo tanto la j aquí no tiene nada, no tiene cabida, no varía. Aquí j no varía, sino que es fija. Así es como se calcula. Y esta sería la distribución condicionada, de x a que i valga i sub j. Por otro lado, la distribución de i condicionada a que x sea igual a x sub i, volvemos al mismo caso. Vamos a tener en cuenta aquellos valores en los que vamos a considerar n sub i punto, que son aquellos elementos en los que solo y exclusivamente vale la i, vale el valor i. Son los que vamos a considerar. Del mismo modo, f, ahora al revés, es decir, antes era i sobre j, ahora es j sobre i. Es igual a n sub ij sobre n sub i punto. Lo mismo que f sub ij sobre f sub i punto. Vale, y claro, lo único que nos quedaría sería definir la distribución de i condicionada a que x sea igual a x sub i. F sub j i. Y ahora la que varía, ¿cuál es? La que varía es j. J desde 1 hasta pi. Así es como se definen la distribución condicionada, las distribuciones marginales y las distribuciones condicionadas de x y de y. En las distribuciones condicionadas, como hemos dicho, de x condicionado a que y valga un valor concreto, un intervalo de valores o una cantidad de valores determinada, o al revés, que la distribución condicionada, la distribución de y condicionada a que x sea igual a x sub i, a un valor concreto, a un intervalo de valores o a una serie de valores concretos. Y con esto finalizamos esta parte, finalizamos la parte en la que hemos hablado de las distribuciones marginales y de las distribuciones condicionadas. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.